La Revolución Francesa inició el 5 de mayo de 1789. Gracias a esto se dieron nuevas relaciones políticas, económicas y sociales. Los que dieron inicio a la lucha fueron los pensadores ilustrados. Tuvo una crisis económica y excesivo cobro de impuestos a la clase campesina. Soy un campesino, aléjenlo de mí. Hubieron nuevas consecuencias, entre esas antiguo régimen, nacionalismo y liberalismo en Europa. Burguesía tomó el poder político. Un dato interesante es que el gobernante fue Luis XVI. Napoleón Bonaparte. Esta es la continuación del video anterior. Empecemos. Napoleón Bonaparte fue un militar francés y estadista, general republicano durante la Revolución Francesa y el Directorio. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia. Falleció el 5 de mayo de 1821. En London, Santa Elena. Tuvo 6 hijos, de los cuales 4 son hombres y 2 son mujeres. Napoleón logró transformar las disciplinas tropas del ejército francés en uno poderoso. Realizó las brillantes campañas militares, impresionado a toda su capacidad de trabajo. El Congreso de Viena. Fue adoptado en 1814 con el objetivo de proceder al restauro territorial de Europa, el intento de restaurar el antiguo régimen, la solidaridad de los estados, lo que implicaba la cooperación mutua a través de una política común capaz de realizar unas potencias movimientos revolucionarios. Fue derrotado Napoleón Bonaparte. Se reunieron para decidir unas políticas y el reparto de los territorios. Reconquistan a Francia. Habían muchos con poder, expansión en Europa. Revolución liberal. La Revolución liberal de 1830 surgió en Francia principalmente como una reacción contra las medidas antiliberales adoptadas por Rey Carlos, sucesor de Luis XVIII. Francia se hallaba regida por una monarquía constitucional con Carlos como soberano. Los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, el pueblo de París se sublevó contra el rey, consiguiendo finalmente triunfar. Significado político de la revolución: triunfo de sistema, triunfo de anhelo y derrocamiento. Querían muchas más y más campañas. Cada vez querían más. Esta es la forma. Buenas noches, profe. Voy a presentar qué fueron las reformas borbónicas. Fueron los cambios estructurales, económicos, políticos, sociales y territoriales, dados por la dinastía de los Borbones en España y sus colonias. Durante el siglo XVIII, Carlos III de España, que duró de 1759 hasta 1788, fue el principal impulsor de las reformas borbónicas del siglo XVIII. Ahora vamos a ver qué se quería lograr con las reformas borbónicas. El objetivo principal de las reformas borbónicas fue el introducir cambios en las relaciones con las colonias, abarcando una serie de ámbitos. También tenía como objetivo fortalecer el poder sobre las colonias. Se inspiró en el despotismo ilustrado. Las reformas borbónicas son atribuidas al rey Carlos III, quien emanó un conjunto de medidas de carácter económico, político, administrativo en las colonias. Las medidas relevantes adoptadas tenemos: creación de nuevos virreinatos, el cual se denominó Nueva Granada y La Plata; expulsión de la orden religiosa Compañía de Jesuitas de las colonias; establecimiento del libre comercio entre América y la colonia española para así mitigar el contrabando que se estaba dando en la región; se estableció una nueva política impositiva; se creó el cargo de intendente, el cual era distinguido directamente por la corona; y se mejoró la defensa contra la alta amenaza de los piratas y corsarios. Esto fue las reformas borbónicas. Y ahora vamos a ver la revolución haitiana. La revolución haitiana fue un acontecimiento muy complejo porque todos los grupos raciales tenían conflictos: los grandes mulatos contra los grandes blancos, los grandes blancos contra los pequeños blancos contra esclavos negros contra grandes mulatos. Esta fue la revolución.
Las causas de esta revolución fueron las siguientes: las contradicciones internas del sistema esclavista, la abolición de los derechos feudales de la nobleza, buscar la igualdad para todos, un vivir mejor, la contradicción de razas, la lucha política y económica principalmente. Esta fue la revolución haitiana y las causas de esta revolución. Espero que te haya gustado, profe. Ahora vamos a ver la independencia de Nueva Granada. Fue en Colombia el conflicto que se libró durante el primer cuarto del siglo XIX para liberar a la tierra que hoy es Colombia. En ese entonces era conocida como Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esta fue una parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América Latina motivadas por la invasión de franceses, la cual fue parte de las guerras napoleónicas en Europa. Consecuencias de la independencia. Consecuencias económicas. En el aspecto económico, el gobierno buscó la forma de romper o encontrar una nueva forma de cambiar el sistema comercial y económico que había impuesto previamente. Con esto buscaban impulsar la economía para aprovechar nuevos recursos económicos en este tiempo que poseía. Estas fueron las consecuencias económicas. Ahora vamos a ver las consecuencias políticas. En el aspecto político, aunque no fue una independencia total, el gobierno se hizo cargo de representar a los criollos que siempre habían estado alzados a los altos cargos durante el tiempo social. Esto fue todo. Gracias. ¿Qué es intervencionismo? Este término es empleado sobre todo en los ámbitos de la política y la economía para referirse a la injerencia de un actor en un organismo en el terreno o facultades que complete a otro. Causas. La búsqueda de nuevas rutas comerciales para poder llegar a Asia fue el detonante del descubrimiento de América. Una vez que los europeos comprendieron que habían encontrado un nuevo continente, las potencias europeas iniciaron una carrera para explotar los territorios hallados. Consecuencias de la colonización. Las consecuencias de la colonización europea de América fueron desde la muerte de los numerosos indígenas hasta las instituciones culturales autóctonas por la parte de los colonizadores. Por otra parte, supuso la aparición de naciones que hoy configuran el continente y que fueron declarados independencia a partir del siglo XVIII. Consecuencias sociales. Entre las consecuencias sociales y culturales de la colonización europea de América destaca la desaparición de numerosas lenguas autóctonas. Estas se acabaron siendo reemplazadas por el idioma de los colonizadores, ya que fueron españoles, portugueses o ingleses. Consecuencias económicas. El impacto de la conquista y la colonización de América fue de tal magnitud que muchos historiadores consideran que se trató de la primera gran globalización. Las enormes riquezas que los países europeos obtuvieron fueron fundamentales para la aparición del comercio internacional. Por otra parte, vemos el proceso del intervencionismo. Ampliar las fronteras asegura mercados y hacer una demostración del músculo. Un editorial del Washington Post, publicado en la víspera de la guerra entre Estados Unidos y España, dejaba claro que este deseo dominio por cualquier dolor. Imperialismo se define como origen. La segunda revolución industrial, la acumulación de la capital, crecimiento demográfico, adelantos científicos y tecnológicos. Objetivos: vender sus productos a los países dominantes, enriquecer, dominar a países no desarrollados, proporcionar dependencia a los países pobres y subdesarrollados. Nuevos idiomas, muerte. Provocó la guerra de opio, la guerra de los Boers, la guerra hispano-estadounidense. Una breve historia de los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos en 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para establecimiento de la Revolución Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituye adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Los derechos no se negocian, los derechos se reclaman. Esto fue todo por el video de hoy. Adiós.